Amén. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor, a Damián, que viene a darnos la palabra del día de hoy. Abra su corazón, su mente, ¿verdad? Y que el Señor les hable el día de hoy. Amén. Gracias, hermano. ¿Estamos? Gloria a Dios. Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y sobre todo, pues lo más lindo es que me toca la mejor parte, ¿verdad? Pero la parte también que más responsabilidad trae. Claro, todo va en un mismo grupo, pero cuando se trata de compartir la palabra, se trata de Dios, se trata de lo que es Él. Y creo que con mucho temor y temblor, ¿verdad? Es que nos paramos acá para poder para compartir esta palabra. De hecho, si Dios no hiciera ese milagro a nosotros, no pudiéramos hacerlo. Pero gracias a Dios que le place, ¿verdad? Escoger, yo digo, hombres débiles para exponer su palabra. Y esta mañana, pues me da gusto estar con ustedes, me acompaña mi esposa, está conmigo también. Y bueno, vamos a la palabra, ¿qué le parece? Quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos. Es el capítulo 10 y vamos a leer los versículos 23 al 31. Aunque de hecho, pues vamos a tomar casi toda la parte del capítulo 10 de Marcos para entrar o para entender con más detalle este pasaje. Marcos capítulo 10 y versículos 23 al 31. Yo voy a leer, va siguiendo usted ahí, voy leyendo en voz alta, usted me sigue con su vista, ¿sí? Dice la palabra así: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Ahora estoy leyendo de la traducción viviente, ¿ok? Para decir algo diferente a lo de ustedes. Versículo 24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Me acompaña a orar ahí sentado? Una vez más, vamos a orar así nuevamente. Padre, nos llegamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, con un corazón agradecido por la oportunidad, por el privilegio, por la bendición que nos das de poder reunirnos. Señor, el tributarte la alabanza que tú, Señor, mereces, sale de nuestro corazón y es para ti. Y ahora, Señor, nos disponemos para estudiar tu palabra. Cuán indispensable es la asistencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro para ello. Cuán indispensable tu gracia sobre mis labios, Señor, y la gracia sobre los oídos de quienes están aquí presentes para, Señor, poder asimilar la enseñanza de tu palabra y aplicarla a nuestro corazón. Permítenos esa ayuda de Él esta mañana y déjanos, Señor, que a la luz de tu Santo Espíritu podamos entender tu palabra. Para la gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, de hecho es un pasaje creo que es muy conocido, muy familiar, ¿verdad?
pasaje que suena muy familiar, yo recuerdo desde las dominicales cuando éramos niños. ¿Quién no recuerda esa enseñanza del hombre joven rico, verdad? Viene ella ya. Pero hay una historia que me llamó la atención de por allá del siglo XIX. Dice que había un famoso luchador llamado Yusuf Ismailí, un turco, conocido como el terrible turco. Había ganado sobre todo Europa, era el campeón de todo aquel lugar, nadie podía vencerlo. Cuando este hombre ya no encontró más fortuna en aquel lugar, se decidió abordar un barco e ir a Estados Unidos para buscar nuevos contrincantes acá en este lugar y por supuesto buscar más dinero, ganar más billetes. Se embarcó en ese viaje acá y acá se encontró en ese tiempo con un luchador llamado Strangler Lewis o Louis Strangler, de donde era denominado o apodado como uno de los luchadores con un dominio absoluto, el campeón de acá de Estados Unidos. Cuando llegó acá, este hombre hicieron la pelea para enfrentar estos dos campeones, uno de Europa, uno de Estados Unidos. El europeo, el turco, pesaba alrededor de 350 libras, mientras que el americano solo pesaba entre 200 y 210 libras. Era sumamente mucho más chico que el turco. Pero debido a que tenía esa habilidad de enredarse en el cuello de sus contrincantes, no se soltaba hasta que los dominaba. Entraron en la pelea el turco y el americano, pero pronto se dio cuenta el americano que aquel turco gigantesco de 350 libras no tenía cuello, era una sola bola. Trató de aferrarse a su cuello, por más que lo intentó, no pudo. Rápidamente fue puesto al piso y dominado por el terrible turco. Pronto cobró su dinero aquel. $10,000 fue la bolsa que se llevó aquel hombre. Cuando le dieron su dinero dijo, no lo quiero en billetes, no lo quiero en moneda americana, lo quiero en oro. Se lo dieron en oro, lo puso sobre un cinturón, lo puso a su cintura, tomó el barco de regreso a Turquía. ¿Cuál sería su tragedia? Llegando a las costas de Escocia, el barco fue azotado por una fuerte tormenta que quedó prácticamente inmóvil. Tratando de salvar su vida en una de las lanchas salvavidas, dio un resbalón y el hombre cayó al océano. Imagínense, 350 libras más $10,000 en oro amarrados a su cintura, el hombre jamás se volvió a ver. Se perdió en las costas de Escocia, en el Atlántico, pero aferrado a su oro. Digo, qué buena ilustración para esta historia que tenemos aquí esta mañana. ¿Cuántos hombres alrededor del mundo mueren cada hora? ¿O cuántas personas? Según Google, 6,316 personas por hora mueren en el mundo entero. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos mueren aferrados a lo que ellos creen que es su vida? ¿Cuántos mueren aferrados a un ídolo que tienen, ya sea el dinero, o a cosas que no quieren soltar simplemente porque creen que es la vida que ellos están buscando y sin embargo son las cosas que les están quitando la vida? Bueno, la historia o el pasaje de esta mañana nos habla de un hombre similar, parecido a este turco o a este terrible turco, Yusuf Ismailí. La escritura de hoy nos muestra a un joven en los pasajes, en los versículos anteriores al que estamos leyendo. De hecho, para afirmar el contexto de esto, el contexto viene desde el versículo 16 o 13 al 16 de Marcos, donde Jesús nos empieza a hablar tocante a lo que es el reino de Dios y cómo es que podemos adquirir el reino de Dios. Él habla de niños. Dice que el que no sea como un niño no puede entrar a poseer el reino de Dios. Cosa muy interesante, ese es el contexto más claro tocante a lo que tenemos.
Luego, después de eso, nos empieza a narrar la historia de un joven rico que se acercó a preguntarle cómo podría él tener la vida eterna. Ahora, cuando juntamos estos dos pasajes, estos dos contextos, es interesante porque el Señor primero pone a los niños como ejemplo para heredar el reino de Dios. Y luego enseguida nos muestra la historia de este joven rico. Lo interesante del pasaje ese de los niños, 2 veces menciona la palabra niños y Dios 2 veces con un significado distinto. Porque una de las palabras ahí, niño, significa infante, mientras que la otra significa un párvulo de 16 años para arriba. Entonces, cuando él dice, el que no sea como un niño, y nosotros los que somos padres, sabemos lo que es un infante. Es totalmente independiente de sus padres. Él no come por sí solo. Él no se puede asear por sí mismo. Él no habla. Él confía plenamente en mamá y papá, que están ahí para suplirle lo necesario. Basta con gritar, ya sabemos que tiene hambre. Basta con estar inquieto, ya sabemos que posiblemente necesite cambiarse su pamper, ¿verdad? Entonces, es totalmente independiente. Él no le importa la riqueza. Él no se fija en cuánto dinero tiene papá. Las riquezas ni le van ni le vienen. No piensa absolutamente nada de los beneficios que el mundo tiene. Porque él confía plenamente en que esas 2 personas que Dios le puso ahí van a mirar y a sostenerlo. Entonces, cuando Jesús dice, el que no es como un niño para entrar en el reino de Dios, está hablando en ese aspecto. Que tiene que depender completa y únicamente de Dios el Padre para la salvación. O sea, este pasaje nos invita a reflexionar que la salvación se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo y en su obra de redención por nosotros. Entonces, comenzando desde ese contexto, déjeme ahora aclarar aquí 2 cosas interesantes en el pasaje 23 que tenemos, del versículo 17 hasta al 17 al 23. Nos muestra lo que es el reino del hombre, mientras que los versículos 23 al 31 nos muestra lo que es el reino de Dios. Ahora, solamente usaré lo que es el reino del hombre solamente para usarlo como contexto a lo que vamos a hablar en cuanto al reino de Dios. Ahora, note, de hecho, el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, el texto principal o la clave del Evangelio de Marcos está en el capítulo 1, versículo 15, donde Jesús dice, el tiempo se ha acercado o se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el punto clave de todo el Evangelio de Marcos. Entonces, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean al Evangelio, porque es la única forma de entrar al reino de Dios. Entonces, permítame leer los versículos que están 17 al 23 rapidito aquí. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Se arrodilló y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer? No te la pregunta, ¿para heredar qué? La vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Interesante. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y mira el versículo 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, reino del hombre.
Ahora, para entender esto, o para entender claramente quién es este hombre, necesitamos saber qué tipo de hombre es el que viene acá a buscar a Jesús. Y hay cinco cosas que nos muestra que este joven tenía. Note, voy a dársela rapidito para luego, repito, contexto y llegar a donde vamos. Y hay cinco cosas que nos presenta en él. Ahora, cuando usted ve esta historia en 3 de los 4 evangelios, es que es algo importante lo que Jesús quiere enseñarnos. Hay demasiada tinta envuelta en esto porque 3 de los 4 evangelios nos narran la misma historia. ¿Por qué es que los 3 quieren que sepamos bien qué es lo que Jesús está hablando en esta historia? Y note, 5 cosas dije que tenía este hombre. Primero que todo, es un hombre muy rico. Según Lucas, en el capítulo 18, donde tenemos la misma historia, dice que este hombre era extremadamente rico. Mateo capítulo 19, versículo 22 nos dice en su relato que poseía muchas posesiones o muchas propiedades. Vaya notando, es un hombre rico. Tenía muchas propiedades. Ahora, cuando hablamos de la riqueza, yo creo que este hombre consideraba la riqueza lo que todo judío consideraba en ese tiempo, como una bendición de parte de Dios. O sea, ser rico era una bendición de parte de Dios para muchos de los judíos. Incluso ellos creían que debido a la riqueza y dando muchas limosnas o mucha ayuda, podrían ganarse el reino de Dios. Entonces este hombre, para comenzar, es rico y tiene muchas propiedades y cosa que la riqueza, yo creo que si somos sinceros, a todos nos llama la atención. Todos deseamos un poquito de billete, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces no manejamos por los lugares más bonitos de la ciudad y vemos aquellas casotas y se nos cae la baba, ¿verdad? ¿Quién será el dueño de esta casa? Si yo tuviera una de esas. Si somos sinceros con nosotros mismos, yo creo que todos en algún momento tenemos un problema con la riqueza. No problema, sino un deseo por la riqueza. Entonces este hombre número 1 era extremadamente rico. Segundo, lo que vemos de este hombre, era joven. Mateo nos dice en el capítulo 19, versículo 2, que era un hombre joven. Y cuando nos habla del joven, rápidamente podemos captar que la juventud tiende a traer sus propias ideas, ideas de derecho, ideas de conquista, ideas de ser los mejores, los únicos, de ganarse el mundo, un pecho lleno de ilusiones, una mente llena de emociones y quieren tragarse el mundo. Por lo regular, los jóvenes como que desprecian a los viejos, ¿verdad? Dice, a estos cuates les falta vigor, les falta fuerza a la que nosotros nos sobra. Mientras que los adultos viejos miran a los jóvenes diciendo, pobrecitos, les falta mucho para aprender. Y algunas veces hasta nos dan lástima, y si este supiera lo que está hablando, ni se atrevería siquiera a abrir la boca, porque les falta la experiencia. Entonces, tenemos 2 cosas ya. Este hombre era rico, era joven, impetuoso. Creo que este es el tipo de joven, creo yo, que todo padre quiere como yerno. Porque nota el número 3. Vemos que es un hombre prominente o principal. ¿Y quién no quiere para su hija un muchacho rico, un joven y luego prominente, principal? Posiblemente era uno de los que estaba para entrar y trabajar en una sinagoga. Y eso era un prestigio grandísimo en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Entonces, Lucas capítulo 18 nos dice que eso, que era prominente, que era funcionario, repito, electo posiblemente para una sinagoga, lo cual es un logro interesante. Un hombre que tenía una gran influencia, poder, líder, religioso. Yo creo que una persona con este nivel, repito, llama la atención. Ahora, era escrupuloso también, note, en obediencia a la ley. Vaya, es tan escrupuloso con la ley que cree que es completamente perfecto. Porque cuando hace la pregunta, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Conoce los mandamientos? No hurtarás, no matarás, bla, bla, bla. Dice, oh, sí, los he guardado desde mi niñez. ¿Qué más me falta? ¿Hay otra cosa que me falte? O sea,
tan escrupuloso que se sentía que era perfecto en cuanto a la ley. Religioso, bueno. Número 4, note, es un joven que busca la perfección. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más me falta? O sea, alguien que busca la perfección, alguien que está buscando cómo tomar esa posición que él desea. Ahora note algo. Las primeras características que le di: es un hombre extremadamente rico, es un hombre joven, pero hace una pregunta que uno se pregunta. Bueno, si tienes dinero, si eres joven, si guardas toda la ley, ¿qué te puede faltar para entrar al reino de Dios? ¿Notan? Ahí está la duda de él. Aunque tenía mucho dinero, aunque tenía muchas posesiones, aunque era joven, aunque conocía la ley, no se sentía seguro de obtener la vida eterna. Interesante, ¿verdad? Esa es la número 4. Pero hay una cosa más que este joven, que este joven más aquí tiene. Y número 5, su confesión. Note su confesión. Él dice: maestro bueno. Él reconoce que el maestro es bueno. O sea, este cuate es uno que uno quisiera como yerno para su hija, ¿verdad? Todas estas cualidades, ¿quién no lo quiere? Este es el chavo que las muchachas dicen: vamos a hacer una carne asada y vamos a presentárselo a mi papá y a mi mamá, a ver si se animan a que me den permiso para andar con él, ¿verdad? O sea, note las cualidades. La confesión reconoce que el maestro es bueno. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero ahí está. No está seguro de obtener lo más importante para su vida. Le falta la seguridad. Ahora, uno cree, bueno, pues si tiene mucho dinero, si tiene esas cualidades, no es dinero por lo que andamos acá en Estados Unidos de América, hermanos. Y sin embargo andamos acá y andamos perdidos. Bueno, muy similar, repito, a lo que pasa acá. Su confesión dice: no, maestro, bueno, ¿qué debo hacer? O sea, no me siento, en otras palabras, es como decir, no me siento seguro. Note, no me siento seguro. Pero también note que está enfocado en méritos. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Sí está notando eso? Méritos, méritos, méritos. Las cosas por las que el mundo se mueve. Hay que conseguir méritos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, debo hacer aquello para lograr aquello. Y amados hermanos, la salvación no se gana por méritos. No se gana por dinero, no se gana por limosna, no se gana por ofrendas. Se gana en reconocer que no podemos cumplir la ley de Dios. La que es santa, la que es justa, la que es buena según Romanos. Que la única forma de cumplirla es a través de aquel que subió a la cruz, derramó su sangre en sacrificio por nosotros. El único que pudo cumplir la ley se llamó Jesucristo. Y la única forma de obtener la vida eterna es a través de Jesucristo. ¿Sí? Note, entonces este muchacho, él está basado en sus méritos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para obtener, para adquirir la vida eterna? Yo creo que aprendemos mucho de este hombre, ¿verdad? Con esa pregunta. Bueno, curioso. Cuando hablamos con la gente tocante al Evangelio, no sé qué, yo a veces los escucho y solamente cuando ellos hablar uno sabe qué tanto saben estos y qué tanto conocen del Señor o no. Bueno, es otro tema. Aquí tenemos a este joven con todas esas cualidades, con esas cosas que él trae. O sea, piensa que puede abrirse camino al cielo. Él tiene esa tremenda necesidad de que no está satisfecho, pero piensa que por sus méritos él puede ganar el cielo. Entonces Jesús responde a su pregunta, ¿verdad? Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos.
no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él, profunda compasión por él. Ahora, ese es el reino del hombre, basado en los méritos, en lo que tengo, en lo que logro. Pero vamos ahora a hablar un poquito sobre el reino de Dios. ¿Qué le parece? Entramos al versículo 23, donde Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que todos los ricos están condenados? No. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo con esto? Ahora, Jesús miró a su alrededor, versículo 23, y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Note la diferencia aquí. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil, ¿por qué? Por las riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque no los dejan, ¿sí? No los dejan desprenderse de aquello, los aleja de la verdadera riqueza. Hay demasiada preocupación por la riqueza. Entonces, difícilmente es, ¿por qué? Porque alguien dijo hablando del dinero, y dijo una gran verdad. Dijo, dichoso de mí si te tengo, miserable de mí si me tienes. Hablando del dinero. Entonces, el problema no es la riqueza, el problema es el amor a aquella riqueza, el problema es hacerla ídolo, el problema es depender de la riqueza para adquirir méritos para entrar al cielo. Y no se puede. Entonces, Jesús está hablando aquí. Exactamente lo que pasó con este hombre, piensan que de alguna manera eso los va a proteger, piensan que de alguna manera les va a dar una posición más cerca de la iglesia, más prominente, pero note, cuando llegan al final de su vida, se dan cuenta que la riqueza para nada la ocupan en el cielo, que nada de lo que hizo aquí se va a llevar para allá. Entonces, llegan al final de su carrera y estos cómo batallan para morirse, los ricos, oiga. Batallan mucho para morirse. No quieren irse porque, ¿y la mano y qué? ¿Dónde se va a quedar el dinero? No les preocupa que se quede la doña viuda tan joven, ni tampoco que se queden los hijos. No. ¿Quién se va a quedar con mi dinero? Y no pueden morir por eso. Entonces, al final del camino se dan cuenta que lo que ellos pensaban que era la vida, realmente no alcanzó ni tantito así para adquirir la verdadera vida. Entonces tenemos esto, un hombre prominente, excelente, pero le faltó. Ahora, note, tres cosas aquí en este hombre. Primero, no reconoció su pecado e idolatría. Porque cuando el Señor le pregunta, ¿conoce los mandamientos? Claro, todos los he guardado. ¿Qué más me falta? ¿Hay algún otro más que no sepa yo? Note, no reconoció su pecado, su idolatría. Segundo, no reconoció a Jesucristo como el Salvador y Señor. Tenía enfrente de él al Mesías. Y note, número 3, no estaba dispuesto a desprenderse de su dinero y sus posiciones. ¿Por qué? Claramente dice el versículo 22, puso la cara larga y se fue triste, pero no se vuelve a mencionar nada de él en la Escritura. O sea, el problema, repito, no es tener riqueza, el problema es confiar en esas riquezas. El problema es tenerlas como nuestro ídolo. Lo llamó maestro bueno. Maestro bueno. Y qué interesante es esto porque cuánta gente ha muerto o cuánta gente está ahorita en el infierno que llamó al Señor bueno. El Señor dijo, no es suficiente al final de su sermón del monte que me llame Señor. Porque de hecho en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre no es suficiente que me llames bueno.
Ni tampoco es suficiente que me llames Señor, ni que hagas este tipo de cosas. Es en quién tienes tu corazón, dónde descansa tu fe y tu corazón. Y en este caso el Señor comienza a decir, qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Note, 2 veces Jesús menciona en estos versículos, o sea, versículo 23, versículo 24, lo difícil. Qué difícil es que un hombre rico entre al reino de Dios. Qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y luego los discípulos se asombran. Versículo 24. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, qué difícil, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es que los discípulos se asombran? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos eran pobres y tenían la idea de que un rico fácilmente entraba al reino de Dios debido a lo que poseía y a lo que daba. Y se asombraron, ay Señor, pues si un rico no puede, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y el Señor dice, espérate, espérense, tranquilos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. El camino que lleva a la perdición, dice Jesús, es muy amplio, es muy espacioso, pero el que lleva a la vida eterna es sumamente angosto. No depende de méritos, no depende de a quién conoces en esta tierra, no depende de cuánto tengas, no depende de tu posición, no depende de que si eres alto, bajo, fuerte o débil, depende en qué descansa tu fe y tu corazón. Y el problema aquí es ese. Estos discípulos parece que también, aunque andan con Jesús, tienen equivocadas sus prioridades. Están asombrados. La razón, repito, por la que están asombrados es porque están mirando también las características de este joven. Es rico, es prominente, es muy religioso, es muy respetuoso. Porque dice que doblando su rodilla le pregunta, maestro bueno. Entonces, está mirando todas las características que éste presenta y el Señor dice, no califica. Entonces los discípulos dicen, Señor, entonces ¿quién califica? Amados hermanos, ¿cuánto nos equivocamos cuando juzgamos al cristiano por sus apariencias, por sus características externas, por lo que posee o por lo que le falta? No somos capaces de mirar el corazón del hombre como Cristo lo hace. Y sus discípulos, aunque andaban con él, quedan sorprendidos. Señor, entonces ¿quién puede entrar? Este tipo debería ser un anciano según Pedro. Este tipo debe ser uno de los ancianos, uno de los diáconos, Señor. Este debe ser el copastor de la iglesia, porque mira las características que tiene. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y la repetición, esta se utiliza para provocar una reflexión, ¿sí?, sobre la vida en la que vivimos, sobre la vida en la que creemos que obtenemos o en la que pensamos vamos directo al cielo, y muchas veces vamos en sentido contrario al cielo. No es por méritos, hermanos. Entonces, en contraste con los niños, note, volviendo al contexto, en contraste con los niños de lo que Jesús está presentando, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y lo que está diciendo, el que no dependa directamente del Padre no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que el Padre pone para ello? De tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Nota? El que no es como un niño no puede heredar en este caso el reino de Dios, porque tienes que depender única y exclusivamente de Dios el Padre. ¿Sí? Es la única.
La única razón por la que el infante come es porque sus padres le dan el alimento en boca. La única razón por la que sobrevive es porque ellos lo sostienen. Y la única forma de heredar la vida eterna es a través del Padre Celestial que está en los cielos, a través de lo que suple en su Hijo Jesucristo a nosotros. Cosa que este joven no había entendido. Entonces la pregunta es, aquí, ¿por qué? ¿Por qué es difícil, verdad? ¿Por qué es difícil que los ricos entren al reino de los cielos? O que un rico herede el reino de los cielos. ¿Qué tan difícil es para un rico? ¿O por qué es tan difícil, verdad, para un rico entrar en el reino de los cielos? Note el siguiente versículo. Nota la respuesta del versículo 25. Note. De hecho, dice Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Wow. Ahora esto es lo que se llamaba un coloquialismo, o sea, coloquialismo judío. Los persas se referían o usaban esa frase a la imposibilidad de algo. Y ellos decían que era más sencillo pasar un elefante por el ojo de una aguja que hacer ciertas cosas que era imposible. Ahora, para los persas, el animal más grande era el elefante. Para los palestinos, el animal más grande era ¿qué? El camello. Es el camello. Entonces, el Señor dice, bueno, toma ese coloquialismo de los viejos tiempos o tiempo antiguo y le dice lo difícil que es para un camello pasar por el ojo de una aguja. Ahora noten lo que hay aquí. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede salvarse? O sea, esa es la pregunta, versículo 26. Los discípulos quedaron atónitos, entonces preguntan, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Dice Dios. Si ese es el caso. Versículo 27. Jesús los mira y dice, humanamente hablando, es imposible para el hombre ser salvo. Por eso dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico sea salvo. ¿Por qué? Porque el rico, en este caso el joven, quiere ganarse la salvación, quiere ganarse la vida eterna debido a lo que posee. Y amados hermanos, humanamente hablando, es imposible que la salvación se gane por mérito. Repito, no es por obras, es por gracia. Por eso Jesús dice, humanamente hablando es imposible, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Señor, entonces, ¿quién puede ser salvo? Lo que es imposible para ustedes, hombres, es posible para Dios. ¿Cómo es que es posible? A través del sacrificio de Jesucristo. Es por gracia, es por amor. Es por la misericordia pura que Dios tuvo para con nosotros. Es imposible para el hombre entrar y heredar la vida eterna por méritos propios. No se puede. No se puede. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto pues de todo esto aquí? El punto es este, amado hermano, que no importa cuánto bien pensamos que estamos haciendo para heredar el cielo, es imposible heredar el cielo por eso. No pierdas tu tiempo en eso. Suelta esas ideas y concéntrate en simplemente creer en Jesucristo, que es por gracia, que es por amor. Mire, una de las anécdotas que recordaba pensando en esto es que dice que había un hombre hacendado muy rico y tenía muchos sirvientes en su hacienda. Esclavos, ¿verdad? En aquel tiempo llamaban esclavos, son sirvientes. Y esta notaba que un joven siempre andaba contento, alegre, hacía su trabajo y ayudaba a los demás y siempre feliz y contento. El hombre rico, el hombre hacendado, quien tenía problemas serios en su casa, en su hogar, un día lo llama aparte, oye, yo te miro a ti que siempre andas contento, siempre andas feliz, haces tu trabajo feliz y eres un esclavo. O sea, eres un sirviente. ¿A qué se debe tanta felicidad, tanta alegría? Y él dice, se debe a que mi vida no depende de lo que usted me da. Mi vida no depende de esta hacienda. Mi vida depende de Dios.
Y aunque aquí soy un esclavo para usted, soy mucho más rico que usted. Porque la riqueza que tengo yo en Dios no se puede comprar con toda su hacienda. Y el hombre dice, wow, qué interesante. ¿Por qué dices eso? Ah, porque yo soy un creyente en Jesucristo. Oye, ¿y tú nunca tienes problemas? Sí, muchos problemas. ¿Y cómo le haces para tus problemas? Simplemente se los presento a Él. Es todo. Y descanso seguro. Pero si tu problema no tiene solución, entonces no me preocupo. Porque si no tiene solución, yo dejo que Él se encargue de todo. El hombre se quedó viendo, rascó su cabeza y dijo, bueno, se fue. Al día siguiente nuevamente la aprovecha y dice, oye, he notado tu felicidad y tengo una pregunta. ¿Crees tú que ese Dios o ese Cristo que tú dices puede ayudarme a mí? Claro que sí puede. ¿Qué tengo que hacer para que me ayude? Méritos. El joven dice, quitarse esa ropa de dueño y ponerse una de esclavo como yo. Ah, no, dijo, yo soy el dueño de la hacienda, no voy a rebajarme. Bueno, ahí nos vemos. Pasó un tiempo y sus problemas se empeoraron y empeoraron y empeoraron. Y nuevamente aprecia aquel joven, oye, ¿sabes que estoy dispuesto a ponerme el ropaje de esclavo? Porque necesito una solución a mi problema. Me estoy muriendo. ¿Qué hago? ¿Qué ropa me pongo? Dijo el joven, no hay necesidad. Lo único que tiene que hacer es aceptar que usted también es un esclavo del pecado y que su única solución es Jesucristo. No tienes que vestirte de esclavo, simplemente cree en Jesucristo, que es el dador de tu vida, es todo. Y después de la muerte tendrás una vida eterna. Qué difícil es entrar al reino de Dios. Es imposible hacerlo por méritos. Pero amados hermanos, es posible por lo que Dios hizo a través de Jesucristo para nosotros. Desprendámonos de las cosas que nos privan la vida, ¿sí? Y entreguemos a Dios todo lo que somos y dejemos que en esta vida y en la venidera Dios nos dé eso que dice, el que dejó padre, madre, hija, hermano, hermana por mí, recibirá 100 veces más, refiriéndose a la vida eterna. Y la vida eterna no tiene precio. Bueno, sí lo tiene en la sangre de Jesucristo. ¿Ha creído usted en Jesucristo como Salvador? ¿Cree usted que es el único camino para dar la vida eterna? Si es, sí, lo felicito. Baja su rostro, oramos y terminamos. Padre, damos gracias esta mañana por tu palabra, que es tan clara, Señor, tan linda, que viene a confrontarnos, Padre, para que nosotros sepamos que no hay mérito que nosotros podamos hacer para obtener, para ganar la bendición de la vida eterna. Que lo que tenía que hacerse, ya lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Él dijo, consumado es, cuando estuvo en aquella cruz. Terminado, completada está la obra de salvación para nosotros. Y qué bendición es que lo único que tenemos que hacer es creer y vivir, Señor, creyendo y en la espera de esa vida eterna que, Señor, heredaremos y tendremos cuando estemos en tu reino. Desde el presente ahorita ya la gozamos, Señor. Ayúdanos a entender esto y a saber que no es lo que hacemos, sino lo que tú hiciste por nosotros. Y por ello, Señor, te amamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, hermano.